días recientes llegó a mi despacho un libro, Vikingos, se llama Vikingos, los verdaderos descubridores de América, y se lo debemos a la ingeniosa pluma de Adrián Curiel Rivera, joven doctor en literatura española, quien amablemente ha aceptado conversar el día de hoy con nosotros. Adrián, bienvenido. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto a ti y a quienes nos escuchan. Oye, absolutamente intrigante y delicioso. Tu libro empieza así con ecos wagnerianos, ¿no? Del reino de Valhalla, Odín y todo lo demás, y después despliegas, debo decir, una enorme erudición de las distintas rutas que los vikingos han tenido, que van desde Terranova hasta Kiev. En fin, me encantaría que le contaras al auditorio de entrada cómo viene la inspiración por escribir sobre los vikingos, y como digo, arranca en el reino de los dioses y termina en la muy prosaica Terranova, Adrián. Sí, pues mira, Leonardo, hay un episodio de nuestra historia, podría considerarse de la historia americana, que es el desembarco de estas tribus conformadas sobre todo por suecos, noruegos y daneses. Estamos hablando de tiempos medievales y que llegan al norte de nuestro territorio, a lo que hoy se conoce como la isla de Terranova, y es un incidente verdaderamente notable en términos de la tecnología marítima y del espíritu aventurero de estos pueblos, y del que se habla muy poco. Siempre me llamó mucho la atención que un hecho marítimo tan notable, el desembarco de los normandos en nuestro continente, formara parte de los anales de nuestra historia de una manera como muy incidental, como muy tangencial. Y eso me llevó a ciertas lecturas y al descubrimiento. Oye, déjame detenerte ahí. Es que hay mucha gente que lo sigue ubicando en lo mítico, pero cuando uno ve ¿cómo le llaman esta? La ensenada de las medusas ahí en, efectivamente, Terranova, pues es un sitio reconocido por la UNESCO, Adrián. Digo, está más allá de mitologías, películas y series. Es un hecho histórico. Así es, está arqueológicamente demostrado y comprobado que los vikingos llegaron al norte de América. Y bueno, eso fue lo que despertó mi curiosidad y llegué a dos sagas, la de Erik el Rojo y los groenlandeses, además de otros libros de historia, que describían precisamente ese hecho. La particularidad es que estas sagas fueron elaboradas por monjes islandeses en el siglo XIII a partir de la tradición oral, y estos monjes le imprimieron un mensaje catequizador. En esa saga los vikingos se vuelven buenos cristianos. Entonces me pareció muy interesante escribir una tercera saga sobre ese hecho, donde los vikingos conservaran su carácter profano, donde no fueran evangelizados, por ponerlo en esos términos. Y ese fue el motor que me impulsó a escribir este libro. ¿Un martillazo de toro? ¿Qué fue? Bueno, y como ves, me interesó mucho también la mitología. Juego con estos dos planos, el plano histórico y el plano que tiene que ver con la fantasía, y hay un incidente que a mí me gusta mucho, que tiene que ver también con Loki, que es un dios sensacional, es un dios lleno de problemas metafísicos, pero que ha sido muy estereotipado, sobre todo por el cine y por todas estas sagas televisivas o estas series de Netflix y demás, algunas de ellas muy buenas, por cierto, y aparece como un ser absolutamente villano, diabólico y muy, muy negro, muy orientado hacia la maldad. Y Loki es un personaje maravilloso, y él urde en un episodio verdaderamente desopilante a molestar a Odín, robándole a Thor su martillo y sugiriéndole en una doble perversidad que la esposa de Odín se case con uno de los gigantes a quien Loki le llevó el martillo. Y entonces... Oye, sí. No, termina. No, y la solución que se le ocurre a Loki en su doble perversidad es que el propio Thor se disfrace de la esposa de Odín y vaya al banquete de los gigantes y se case con el gigante para recuperar su martillo. Oye, preguntarte, las sagas tienen valor literario. Por ejemplo, los franceses las ubican en la prestigiadísima colección de la Pléiade como pues algunas de las obras literarias más importantes del mundo. ¿Tienen mucho valor literario? Desde mi punto de vista, sí. Están, digamos, a caballo entre lo que llamaríamos modernamente un reportaje periodístico y la ficción. Es decir, tienen un estilo muy seco, muy directo, pero construyen la historia también con muchas metáforas y con un empleo de la
fantasía de la imaginación, pues muy notable, ¿no? Entonces yo creo que por supuesto que tienen un gran valor literario y que vale mucho la pena leerlas. Ya. Oye, el tema este de Terranova y luego ya regresamos a los vikingos, expansión en toda Europa, que tú narras muy bien. O sea, Vinlandia es lo que hoy es Terranova. Los vikingos dejan de llegar a efectivamente ese territorio porque hay un enfriamiento generalizado de la tierra. Yo no sé si en el 1300 o por ahí. Seguramente tú lo tienes claro, Adrián. Sí, pues sigue siendo un misterio por qué no se quedaron. Y además, en términos literarios, esto abre las puertas de la ucronía, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si los vikingos se hubieran quedado en nuestro continente y hubieran sido no solo colonizadores efímeros, sino también conquistadores? Esa es una pregunta que nos hacemos. Hay muchas teorías, que hubo un enfriamiento masivo, global, que no encontraban metales que necesitaban para sus armas, o incluso que hubo una situación de guerra insostenible con las tribus algonquinas, a las que las sagas, las que son descritas en las sagas como Skralinger, la gente que grita. Entonces, bueno, pues hay varias teorías. La verdad es que se ha fantaseado mucho sobre cuál será la verdadera causa de este abandono. Y bueno, y Vinlandia, este lugar al que llegan y que fundan, también ha adquirido pues proporciones míticas, ¿no? En teoría, los salmones nadaban en los ríos, bastaba estirar un brazo para pescarlo, el vino se daba espontáneamente de tanta uva que había, lo cual dificulta mucho también situar exactamente dónde pudo haber sido, porque pues en esas zonas áridas tampoco es que haya muchos viñedos, ni mucho menos, ¿verdad? Pero así ha pasado al imaginario popular. Pero los caladeros eran, bueno, pues tremendamente feraces, ¿no? Dicen, yo no sé qué tanto sea leyenda y qué no, que pescadores vascos guardaron el secreto precisamente de aquellos caladeros y que cuando Cartier llegó a América lo saludaron en vasco, ¿no? Y decía, había algunos pescando ahí. Ciertamente eran tierras extraordinariamente ricas en bacalao, pues tú recuerdas los salmones y algunos otros más, Adrián. Sí, sí, pues es un juego muy interesante entre historia, arqueología, literatura y lo que queda en hipótesis, porque no sabemos exactamente por qué no se quedaron. Lo que sí está claro es que fue una partida de noruegos, que cabezada por Eirik el Rojo, que Eirik el Rojo llegó a Islandia, que ahí tuvo un conflicto con unos vecinos, que mató a uno de ellos porque el vecino a su vez había matado a uno de sus hijos, y finalmente llegan a Groenlandia. Eirik el Rojo difunde la falsa leyenda de que Groenlandia es una tierra verdaderamente verde, de ahí viene Greenland, cuando es una tierra verdaderamente blanca, como sabemos, aunque quizá ahora se vuelva agua, porque se está derritiendo. Nos lo estamos comiendo. Oye, también narras buena parte de lo que fue la trayectoria de los vikingos en toda Europa, ¿no? De un asedio a París que yo no conocía, después el reencuentro con los rusos en Kiev, que yo había entendido que los rusos venían originalmente de los vikingos, que era el mismo pueblo. Pero en fin, cuéntanos un poco de estos recorridos también europeos que llevan pues a los vikingos pues, por todas partes, ¿no? Los ubicamos en Italia del Sur, en España, por supuesto, en la zona de Aquitania. Adrián. Sí, pues sí, fueron grandes exploradores, muy curiosos, eran primos muchos de ellos entre sí en términos tribales, con los finlandeses, con los propios rus, y me pareció muy interesante poder hacer una historia que tenía este peligro, tal abundancia de datos y una temporalidad tan amplia, porque estamos hablando de los primeros asaltos a los monasterios ingleses en el siglo VIII, hasta... O sea, del 793 hasta cuándo. Hasta el año 1010 más o menos, que es cuando ya no se... Originalmente los vikingos, ¿de dónde vienen? Bueno, lo que se sabe es que son este conjunto de pueblos que se asentaron y que se originan en los territorios que ahora conocemos, sobre todo como Dinamarca, Suecia y Noruega. Pero también hay infinidad de parentescos tribales y de relaciones que se pueden explorar y sobre las que se ha escrito mucho. Por ejemplo, también hay parentesco con los rus, ¿no? Se habla de que eran casi hermanos. Y un episodio que a mí me parece maravilloso es el encuentro entre los nórdicos y los moros, que lo habrás visto en el libro, ¿no? Que hay un asedio fulminante a Sevilla, parece que arrasan, y los moros lo que hacen es encerrarse dentro de las fortificaciones, en los minaretes, en la Medina,
y después dejan que se emborrachen los vikingos, que tengan una orgía, que roben, que entren a saco a donde pueden, y después los dejan emborracharse y salen los moros y los derrotan. Los derrotan los moros y los hacen huir. Y bueno, se describe ese episodio que también está documentado históricamente en el libro. Y bueno, lo que me interesaba mucho era esto que te comentaba, dar como una visión muy panorámica, pero de una manera muy sintética, y que no oliera a monografía o a libro de historia, sino que más bien fuera una recreación literaria. No, no huele a nada de eso y se lee magníficamente. Además, de una dimensión profundamente amable. Para este fin de semana estoy seguro que muchas de las personas que nos están viendo lo tomarán y además de pues aprender mucho, por supuesto, disfrutarán de su lectura. Adrián, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti, Leonardo.